¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición de día lunes. Gracias por acompañarnos a esta hora. Y vamos a comenzar, por supuesto, con la noticia del momento, la que mantiene nerviosos a los mercados y a los sistemas financieros y también a las autoridades, por supuesto, en Estados Unidos fundamentalmente, pero también en otras partes del mundo. Esto tiene que ver con la quiebra, el colapso de Silicon Valley Bank. Es el segundo mayor colapso de un banco en los Estados Unidos. Y ya ha puesto nerviosos al resto de los actores del mercado, fundamentalmente porque ya hay otras entidades que han ido cayendo junto con ella y todavía no está tan claro cuáles podrían ser los riesgos y los límites para esta caída. ¿Habrá riesgos de contagio? Las autoridades, por lo menos en Estados Unidos, han actuado con rapidez y envían una señal de tranquilidad. Los detalles los tiene Orlando Silva, la siguiente nota. I want to briefly speak about what's happening in Silicon Valley Bank. Americans can have confidence that the banking system is safe. El mismo presidente de los Estados Unidos tuvo que salir a calmar al mundo financiero luego de que se desatara la mayor crisis bancaria de ese país desde la del 2008, el colapso en menos de 24 horas del Silicon Valley Bank, dentro de los 20 más grandes del país y especializado en el mundo de la tecnología y la innovación. Evento que reabre las dudas sobre la efectividad del sistema regulatorio bancario de la mayor potencia económica del mundo. El riesgo o el problema es más bien del sistema financiero en Estados Unidos, más que un problema particular del mundo tecnológico de las startups. ¿Qué pasa con las normas del sistema financiero que se adoptaron en Estados Unidos, lo que pasó en la crisis del 2008-2009, crisis subprime, y todas las normas que se adoptaron para mitigar eventuales riesgos de los bancos? Yo creo que ahí está puesta la mirada ahora. ¿Qué pasa con el sistema financiero que un banco puede caer tan rápido y que obliga a que intervenga el gobierno de Estados Unidos? Esa es justamente la pregunta que se hacen los analistas. ¿Cómo un banco que hasta finales del año pasado mantenía activos por cerca de 210.000 millones de dólares y 175.000 millones en depósitos puede colapsar en 24 horas? Se juntan varias cosas. Primero, el Silicon Valley Bank está expuesto a este mercado muy específico de empresas tecnológicas. Los clientes del banco tenían relación entre ellos muy directa. El mundo de la startup tecnológica, la gente se conoce, está conectada por LinkedIn, por Twitter, y que ese segmento de clientes, cuando vio lo que venía, retiró rápidamente la plata y se genera esta corrida. Esto se hizo bastante público, empezaron a aparecer bastantes noticias de que el Silicon Valley Bank estaba teniendo problemas, entonces rápidamente decidimos retirar el dinero y mandarlo a otro banco. ¿Por qué lo hicimos? Básicamente esto fue una corrida bancaria que en menos de 30 horas destruyó un banco el 15º más importante de Estados Unidos. RANGMI fue una de las empresas que logró rescatar su dinero antes del colapso, un movimiento que siguió un grupo importante de los clientes del banco y que provocó que tuviera que recurrir a una venta de 2.250 millones de dólares en acciones para capitalizarse. Este anuncio provocó el pánico en quienes aún tenían sus fondos dentro, lo rescataron y el banco no tuvo cómo responder. Igual es importante mencionar que durante el fin de semana estuvieron trabajando los reguladores de Estados Unidos e intervinieron en este banco, pero obviamente sigue existiendo un tema grande en los bancos de Estados Unidos. Hay muchos con problemas similares al Silicon Valley Bank. Ante la pregunta de cuántas compañías chilenas son afectadas o fondos chilenos, la verdad es que muy poco, porque es un banco que está enfocado en Estados Unidos y las startups que están allá, el efecto es relevante, pero por ahora se anticipa que es acotado a los Estados Unidos y a cierto tipo de compañía. Sin embargo, los efectos de este rescate aún están por verse, ya que las acciones de los bancos locales igualmente se desplomaron este lunes, donde, por ejemplo, los papeles del Western Alliance y el First Republic Bank cayeron cerca del 80%. Bien, estamos revisando entonces lo que ha ocurrido en el inicio de esta semana. Muy agitada en los mercados, como podían ver por los temores en torno a Silicon Valley Bank en Estados Unidos, pero que se extienden también hasta Europa, donde las bolsas han reaccionado con preocupación, por cierto, por lo que ha ocurrido. Bueno, vamos a tomar el pulso a lo que está sucediendo en los mercados financieros y en la bolsa, y para eso estamos en contacto a esta hora con Héctor Moedano, responsable de ediciones corporativas de la Bolsa de Viena, en contacto hasta ahora con Agenda Económica. Gracias por conversar con nosotros, Héctor. Bienvenido. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y bueno, vamos a tratar de poner un poco de luz a todo lo que está ocurriendo. Sí, claro, que desde acá, por lo menos desde Chile, Héctor, miramos con mucha atención y preocupados, por cierto, también por las reacciones. Cuéntanos cómo han reaccionado los mercados, no solo desde el punto de vista de cuánto han variado las bolsas, ¿no?, sino también desde el ambiente, las conversaciones allá en Europa en torno a lo que está ocurriendo con los bancos en Estados Unidos.
Bueno, pues yo creo que el debate está servido. Básicamente, pues ahora mismo y sobre todo, pues comentando un poco en los foros más relacionados con el mundo bancario, pues todo lo que se va escuchando es qué hacer ahora con los depósitos, ¿no? Parece que esos bancos que estaban ya tremendamente protegidos en los Estados Unidos, pues que no lo estaban tanto, y obviamente, pues el mercado se suele medir o se suele agitar más cuando ocurren este tipo de cosas, cuando existe miedo. Y bueno, es verdad que no hay una preocupación como tal, pero sí que estamos muy atentos a lo que pueda pasar en Estados Unidos, porque como sabemos, sobre todo los bancos están muy interconectados y obviamente Sí, claro. pues ese miedo que ocurre allí puede venirse a Europa o extenderse muy rápidamente. Bueno, y eso es lo que genera las principales dudas, Héctor. Si es que en los mercados, por ejemplo en Europa, ¿se ve algún riesgo de contagio, algún riesgo de algún encadenamiento en esta caída? Bueno, lo primero que debemos de entender es que la tipología de banco de Silicon Valley Bank es algo distinta a lo que podríamos conocer como un banco comercial, en el que pues obviamente los depósitos están estructurados de otra manera. Digamos, los depositantes de estos fondos pues suelen ser familias, suelen ser empresas, no tanto compañías growth, compañías tecnológicas que puedan necesitar, ¿no? de capital de forma muy rápida, y por lo tanto parece que, bueno, pues salvo que se produzca algo, que se rompa algo de repente, en el que pues de repente impere el miedo, a priori pues no debe de haber un riesgo muy grande con respecto a que todo el mundo vaya al banco a intentar recuperar sus fondos. Ajá. Ahora, de todas maneras, aquí hay un componente emocional bien claro, ¿no? Del temor y de cómo eso puede ser contagioso también, a veces por canales de información más bien informales. En ese sentido, ¿tú crees que los mensajes que se han dado por parte de las autoridades en Estados Unidos y eventualmente también en Europa, si quieres comentarlo, Héctor, han servido para ir calmando los mercados? En parte sí, y vamos a matizarlo, porque una cosa es realizar un rescate de una entidad financiera y otra cosa es lo que estamos viendo en los propios mercados. Es decir, por una parte parece que impera la calma, parece que los gobiernos están detrás, que las agencias están controlando la situación, pero por el otro estamos viendo un desencadenamiento y un sell-off de prácticamente todos los bancos en Estados Unidos y como has mencionado anteriormente, también en Europa, ¿no? En este caso en España, que suele ser pues un mercado muy bancarizado, con el Banco Santander, BBVA, etcétera, pues hoy estamos apreciando muchísimas caídas superiores a un 5% aproximadamente en todos ellos. Sí, claro, y eso es una medida o una reacción más bien de los mercados algo entendible dado el escenario que se está viviendo, Héctor, o hay una sobrereacción quizás por lo rápido además que se han desarrollado los hechos desde el jueves hasta ahora? Claro, yo creo que es una especie de golpe de realidad en el sentido de que ningún banco está a salvo. Pensábamos que, pues bueno, al fin y al cabo una entidad financiera de muchísimo volumen, con muchísimos activos bajo gestión, como podía ser Silicon Valley Bank, pues no le iban a ocurrir estas cosas, ¿no? Y cuando vemos que en cuestión de 2 días, pues una entidad financiera quiebra, pues obviamente empiezan las dudas. También es cierto que esto puede repercutir también en un cambio en la política monetaria, sobre todo en los Estados Unidos. Digamos, los mercados están descontando ya que no se va a seguir subiendo tipos, por lo menos de manera prolongada, y obviamente pues esto también puede afectar a la rentabilidad de las entidades bancarias. Claro, este es un punto muy interesante lo que mencionas, Héctor, porque estamos en un escenario particularmente complejo también, con un ciclo de inflación que ha sido difícil de controlar, con los bancos centrales tratando de hacer sus mejores esfuerzos para poder contener esa alza de precios y empezar a disminuirlos, elevando las tasas, y ese factor precisamente el de las tasas fue uno que influyó mucho en la suerte de Silicon Valley Bank. En ese contexto, con ese escenario trazado, hoy día es un escenario de mayor riesgo desde el punto de vista de la gestión de los problemas que pueda tener el sistema financiero en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, sin duda. Yo creo que no tener una política monetaria clara, o sobre todo estar viendo que ahora se producen pues ciertos vaivenes, pues yo creo que eso aumenta o sobre todo genera mayor temor, ¿no? Porque no sabemos mañana cómo va a estar esa tasa de interés, no sabemos mañana cómo se van a remunerar pues esos depósitos, y por lo tanto todo lo que sea no tener información de lo que ocurre mañana pues se traduce en temor, y obviamente en un momento como en el que estamos pues esa no certeza pues obviamente penaliza mucho a
todas las compañías, ¿no? que de alguna manera tienen cierto impacto con respecto al movimiento de los tipos de interés. Claro. Ahora, este episodio, ¿tú crees que va a ser un elemento a considerar por el Banco Central de los Estados Unidos, por la Reserva Federal, al momento de analizar nuevas subidas de tasa, o el Banco Central Europeo eventualmente? Sin duda, sin duda. De hecho, ya lo estamos viendo con respecto a todos los datos que obteníamos a lo largo del día a través de Bloomberg, en el que estamos viendo que ya prácticamente pues todo el propio mercado, ¿no? Ya no descuenta ni siquiera subidas, sino que está valorando también posibles bajadas a lo largo de todo este año 2023. Ajá. Por lo tanto, y bueno, como hemos mencionado, esto lo que implica es que los bancos centrales, pues de alguna manera ya no van... es decir, van a dejar la inflación en un segundo lugar y van a tratar de evitar pues un riesgo mayor con respecto pues a un riesgo de contagio como es el de pues poder primero, ¿no? Digamos, con respecto a que la herida no se haga más grande, podríamos decir, con respecto a salvar a estas entidades financieras. Sí, claro. Héctor, ahora hay otra arista que tiene que ver con el destino y la suerte de las empresas tecnológicas, pensando fundamentalmente en que estaban más expuestas a este banco también, ¿no? Era el foco de clientes que buscaba Silicon Valley Bank, por razones bien obvias del lugar donde se había desarrollado. ¿Este tipo de análisis crees que va a crecer también, el tener más precaución respecto a las empresas tecnológicas y que eventualmente puedan estar en un mal pie también para enfrentar un ciclo de menor liquidez, por ejemplo? Claro, lo que ocurre aquí es que por la tipología de banco que era Silicon Valley Bank, obviamente la exposición que tenía era muy fuerte y sobre todo, como se ha estado viendo al final, pues era una entidad bancaria que renunció de alguna manera a hedgear o a cubrir todo lo que serían pues... ¿Héctor? Estamos conversando con Héctor Moedano, responsable de divisiones corporativas de la Bolsa de Viena, en contacto con Agenda Económica para analizar el colapso del banco Silicon Valley en Estados Unidos, que ha planteado una serie de dudas desde el punto de vista del mundo financiero. Héctor, no sé si me escuchas bien. Sí, ¿me perfecto. escuchan de nuevo? Ahora sí, te habíamos perdido la última respuesta, así que puedes retomar, por favor. Sí, no, me refería a que, bueno, desde un punto de partida global, lo primero que debemos de entender es que la tipología de clientes y sobre todo de operativa que lleva Silicon Valley Bank es algo diferente, ¿no?, a la que nos podemos encontrar con los bancos comerciales. Entonces, es verdad que esa variabilidad con respecto a los depósitos no es la misma que luego nos vamos a encontrar, ¿no?, en los bancos de a pie, es decir, en aquellas entidades financieras que todos, ¿no?, tenemos nuestros ahorros, pero sí que es verdad que puede poner un poco... digamos, en mira, pues que el regulador, pues a partir de ahora, pues trate de poner al menos pues una serie de limitaciones para que esto no vuelva a suceder en el futuro. Héctor, una última pregunta. ¿A qué habría que estar atento en los próximos días en los movimientos que adopten las autoridades, por ejemplo, o en los pasos que se den en los mercados también en relación a esta crisis? Pues yo creo que el punto más importante va a ser la siguiente toma de decisiones con respecto a los tipos de interés. Ahí vamos a ver si la Fed de alguna manera pues le da más importancia de la que toca, es decir, creo que una no subida de tipos de interés ya sería pues un cierto punto, ¿no?, en el que pues la Fed está dándose cuenta de que las cosas no van del todo bien y ya, digamos, el siguiente paso sería pues básicamente una bajada de tipos de interés, donde estamos viendo que obviamente pues el Banco Central tendría que recular con todas aquellas políticas que ha intentado implementar, subiendo tipos, yendo detrás de la inflación. Bien, Héctor Moedano ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Muchas gracias, Héctor, muy amable. Gracias a vosotros, un saludo. Nos vamos a ir a la pausa, volvemos de inmediato, seguimos con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica y vamos a revisar noticias nacionales con la discusión en torno a la reforma tributaria que continúa, claro que por un canal muy distinto después del rechazo que sufrió el gobierno el miércoles pasado en la Cámara de Diputados. Ahora el ministro Marcel está trabajando en nuevas alternativas y nuevos planes para sacar adelante una planificación tributaria que se requiere para financiar el programa de gobierno. Hay varias alternativas sobre la mesa, negociaciones y conversaciones con los distintos actores involucrados, es lo que baraja por ahora el Ministerio de Hacienda, aunque ya adelantan que no será exactamente igual al proyecto presentado. Los detalles los vemos con Belén Vázquez.
A pesar de que han pasado varios días, la reforma tributaria sigue penando en la moneda. El fracaso abrió nuevos caminos para el Ejecutivo, que a poco andar comienza a clarificar los detalles de su nueva estrategia. Lo que vamos a hacer es hacer esta ronda de consultas para modificar el proyecto, para ir con una iniciativa ajustada, incorporando la retroalimentación de estos distintos actores. El gobierno definió 4 ejes para las conversaciones que se avecinan y a las que están convocadas todos los actores políticos, sociales y empresariales. El primero es que los proyectos en proceso, es decir, el royalty minero, las rentas regionales y el de impuestos correctivos, sigan su curso, y para sacarlos adelante, el titular de Hacienda ha pedido redoblar los esfuerzos para alcanzar el diálogo. El segundo es que en esas instancias de conversación se hablará más que de solo impuestos. Para la viabilidad de este nuevo proceso es fundamental que queden establecidos los objetivos de la reforma y sobre todo el destino de los recursos. Más que empezar a decir en qué se debe ceder por parte del gobierno, busquemos los otros mecanismos de recaudación mientras que se genere este nuevo acuerdo que es tan necesario para poder avanzar en esta materia. Hay impuestos que se puede echar mano, hay obviamente beneficios tributarios que se podrían cancelar. Lo más importante es cómo logramos 12.000 millones de dólares para financiar los programas sociales, más de dónde vienen. Creo que hay creatividad. En términos de renta, como tercer eje, en Hacienda iniciarán una consulta con los actores involucrados para definir ajustes respecto del proyecto que se rechazó. Y es que si bien el Ejecutivo decidió no insistir con el texto que se cayó, no han descartado el mecanismo de insistencia en el Senado. Pero más allá del proceso legislativo, en este momento lo más importante para el gobierno es definir los contenidos y hacerlo a la brevedad. Hagamos un gran pacto económico y social que implique nuevas reglas del juego en materia tributaria, donde estemos todos de acuerdo, ¿verdad? Que sean progresivas, donde los más ricos, los que más tienen, contribuyan proporcionalmente más. Bueno, yo creo que seguir distanciando la tributación a las empresas de los países con los cuales competimos es una muy mala idea. Por lo tanto, yo creo que tomemos esta oportunidad para llegar a un acuerdo que, entre otras cosas, logre recaudar más sin gravar el ahorro y la inversión. Al Senado, dice Marcel, pueden ir sin que el proyecto que lleven sea una copia exacta del que se rechazó. Por lo mismo, en las rondas de diálogos, la idea es que cada actor lleve su propuesta y pueda sistematizarse para condensarla en solo una. En Chile Vamos ya están trabajando en alternativas que se centran particularmente en normas anti-evasión y anti-ilusión que ya estaban contenidas en la iniciativa original. Todo lo que tenga que ver con evasión, elusión y exención tributaria va a ser considerado más lo que es el royalty minero. Con eso ya tendríamos aprobado el 2% del Producto Interno Bruto, que era la mitad de lo que el gobierno quería recaudar. El Partido Republicano quiere un modelo de crecimiento donde la economía se dinamice, donde haya trabajo para las personas, porque esa es la forma de sacar adelante a Chile. La responsabilidad fiscal es el último eje inclaudicable en todo este debate. Por ello, desde el gobierno esperan que cualquiera de las propuestas que se hagan sean con esa premisa en el centro. No podemos trabajar sobre la base de deseos, de ilusiones respecto de lo que se puede hacer en materia de redistribución del gasto público. Si fuera tan fácil generar 7.500 millones de dólares para reemplazar la reforma tributaria, ya se habría hecho, y lo habría hecho probablemente el mismo exministro que ha estado hablando sobre el tema. Los plazos apremian y la idea del ministro es que las conversaciones se puedan desarrollar en lo que queda del mes de marzo y una parte de abril. Los fuegos los abrirá la CPC, que este martes a las 10 de la mañana se reunirá con el gobierno. Mientras tanto, el gobierno también avanza respecto a la reforma previsional y cumpliendo con uno de los compromisos que se había asumido en enero en el contexto de la negociación en la Comisión del Trabajo, la conformación de un comité, una comisión de expertos que acompañe el proceso legislativo y que sobre todo pueda acercar posiciones entre la oposición y la postura que está impulsando el gobierno. Hoy día tuvimos nuestra primera sesión donde estuvimos avanzando, ¿cierto?, en primer lugar, en cuáles son los objetivos que nos mueven a generar las bases de acuerdo para esta reforma previsional. Bueno, nosotros entendemos que los parlamentarios de Chile Vamos están generando una propuesta, esperamos que la puedan presentar prontamente y sería muy interesante que pudiéramos conducir este diálogo. El fondo es lo relevante y el fondo es que podamos construir un acuerdo en pensiones, así que estamos con toda la disposición al diálogo, a que los parlamentarios de Chile Vamos se puedan incorporar y a que además puedan hacernos llegar sus propuestas. En cuanto a los temas de financiamiento, ya hemos definido, ya se ha informado
cuáles son los cauces que vamos a seguir en relación a la reforma tributaria. Tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables, creo que todos eso es lo que estamos, creo que es nuestra voluntad, creo que es lo que el país espera, así como espera en este caso también salir adelante con la reforma previsional. Esto al principio íbamos a seguir una cierta secuencia de las cosas, ahora van a avanzar en paralelo, pero seguimos confiados en que van a converger en el momento apropiado. Así cerramos Agenda Económica. Entonces, gracias por acompañarnos en nuestra edición del día de hoy. Ya vienen más informaciones aquí en CNN Chile.